Muy buenas amigos, hoy os voy a hablar de un acueducto bastante enigmático y a la vez espectacular. Espectacular por los propios restos que se conservan y que se pueden admirar en el sitio, y enigmático porque todavía no es muy claro ni el destino ni el origen que puede tener este acueducto, aunque algo de esto hablaremos al final del capítulo. De momento lo que os voy a presentar son los restos espectaculares que se conocen de este acueducto. Ahí en estas primeras imágenes aéreas que estáis viendo, en un leve trazo azul clarito, estáis viendo el trazado del acueducto sobre el terreno en relieve. Esa parte que he querido pintar aquí en este vuelo es la parte más o menos conocida de este acueducto romano. Como todo acueducto, una de las cuestiones fundamentales es ese perfil longitudinal del que todavía carece, un perfil longitudinal de precisión que nos dé más o menos una pendiente media y que nos ayude a encontrar el origen y el destino de este acueducto, que de momento parece que lo vamos a tener que dejar ligeramente en el aire. Para que os hagáis una idea de la situación de este acueducto de Peña Cortada, ahí al fondo, en esas imágenes que estáis viendo ahora mismo, podéis ver la población actual de Chelva, en Valencia. Ya vamos a ver unas primeras imágenes aéreas de las arquerías más espectaculares que conserva. Estas serían las del barranco de la Cueva del Gato, unas arquerías en una piedra de toba calcárea rojiza, probablemente por el alto contenido de hierro que tiene, y el profundo tajo que se pegó a la montaña, que es el que le da nombre, Peña Cortada. Desde luego, un tajo de este tipo, de estas características, de ese tamaño y de ese volumen de roca movido, no está al alcance de cualquier cultura. No queda más remedio que asumir que lo hicieron los romanos. Y no, la roca que salió de ahí no se empleó para hacer las arquerías del acueducto. Las piedras de las arquerías son de otra naturaleza. Ya os he dicho que es una toba calcárea que procede de una cierta distancia. Se conocen más o menos los puntos de cantera, pero no son las extraídas de este tipo de roca caliza muy soluble y muy diferente a la de los arcos. Mientras os hablo vais a estar viendo imágenes. De vez en cuando, como siempre, os apuntaré algún dato. Ya veis cómo el canal hoy se ha convertido en una senda turística, cómo encima de las arquerías se puede transitar, se puede entrar dentro de este profundo tallo, de este corte en la peña, y se puede caminar por cerca de algunos kilómetros por el interior del canal. Desde luego el espectáculo que se puede ver en el terreno es impresionante. Desde el aire, desde luego, es casi hasta mayor, porque vemos las arquerías, vemos el tallo, vemos ya este trozo de canal excavado aguas abajo de todas estas arquerías, y del profundo tallo veis cómo se va desenvolviendo en el escarpe de roca, cómo de vez en cuando tiene una galería, un túnel, y luego pues directamente se desarrolla en el propio escarpe. En origen es muy probable que la mayoría fuese un canal interno en una galería excavada en la roca. Después de 2000 años ha habido muchos desprendimientos, muchos deslizamientos, y hoy es mayor la longitud que está al descubierto que la que está todavía en forma de galería o en forma de túnel. El terreno sobre el que se desenvuelve este canal en toda esta zona es muy difícil. Probablemente se escogió la cota muy cuidada, la altura del canal muy cuidado, para no coger todavía mayores dificultades y tener la altura suficiente para llegar al destino que pretendían. Hoy se puede visitar y accediendo desde el pueblo de Chelva es relativamente fácil llegar a él, aunque bien es cierto que la mayoría de los restos están en el término municipal de Calles, que es justamente el pueblo contiguo. Y ya vamos a echar un primer vistazo al otro grupo de arquerías que todavía se conservan en parte, muy destruidas, pero que nos van a aportar también datos valiosos, que son las arquerías del barranco de Alcotas, estas que estáis viendo ya desde el aire. Como veis, es un acueducto que en estas arquerías altas está construido de forma escalonada, de manera que las secciones inferiores son más anchas que las superiores. Las bóvedas están hechas con una doble rosca de dovelas y en general tienen una modulación y una estructura claramente propia del clasicismo. El interior de esas pilas, ahora lo vamos a ver, es realmente de un hormigón mezclado con sillares, es decir, del clásico calicanto, cal con arena y con cantos, con piedras de buena calidad, eso sí, que rellenan el forro de sillares que pusieron para formar estas arquerías. Y en estas arquerías que están tan rotas lo vamos a poder ver muy bien. La verdad que este es un acueducto singular por muchas cosas, no solamente por lo muchísimo que se desconoce todavía, ¿no? Que no es poco desconocer el origen y el destino de él, del que hablaremos ya al final de este vídeo, sino también porque la estructura es relativamente rara, singular. Hay muy pocas obras
en el mundo clásico que estén realizadas con este tipo de fábricas de sillares. Tiene una serie de singularidades que se escapan de todo lo que os he explicado hasta ahora, de lo que es habitual en las fábricas de los puentes romanos, que sirve perfectamente para las arquerías de los acueductos porque también son puentes, incluso para los paramentos y otros edificios. No es lo que se suele llamar un opus quadratum canónico con las juntas a hueso, los sillares almohadillados, estos que parece que nos despejan las dudas de un simple vistazo. No, la fábrica de este acueducto es más compleja que todo eso, o al menos diferente a lo habitual. Y por eso vamos a perder un rato en examinarla con cierto detenimiento, con cierto cuidado, en las partes rotas, que es donde precisamente podemos ver el interior, y en los paramentos ya desde abajo, desde tierra, para que veáis un poco lo que yo he podido deducir a la vista de esta extraña fábrica que, sin embargo, hay que asumir que es del clasicismo. Sobre todo porque nos aparece en compañía de un canal excavado en la roca y de unos volúmenes de roca movidos verdaderamente impresionantes que no están al alcance de ningún estado ni de ningún reino posterior al mundo romano. Tal vez alguien hubiera sido capaz de hacer estas arquerías, claro, hay otros siglos posteriores en las que estas cosas podrían hacerse, pero no ya los kilómetros de canal que conocemos y que acompañan a estas arquerías. Ya nos vamos a acercar a uno de estos pilares de las arquerías del barranco de Alcotas para observar algunos detalles. Primero vemos que el paramento en efecto tiene chorreos de concreción calcárea. Esto nos indica que el acueducto ha estado funcionando y probablemente durante muchas décadas, cientos de años seguramente. La concreción calcárea se puede observar en muchos sitios y este es uno de los sitios donde más fácil puede hacerse. Según nos vamos aproximando, vemos que algunas de las uniones entre los sillares, en esta piedra, en esta toba tan erosionada, que es una toba muy porosa, como todas las tobas calcáreas, normalmente presentan microfósiles de origen vegetal, pues como os digo, vemos que algunas de las uniones tienen mortero de cal, es decir, probablemente las uniones que no estaban tan perfectas o bien tuvieron fugas desde el interior cuando iban rellenando el encofrado de sillares del hormigón de cal, o bien incluso se rejuntaron posteriormente. Esto es una cosa rara para una fábrica que suele quedar cara a vista, incluso aunque haya sido aquí en mitad del monte y en mitad de ninguna parte. También en el mundo romano esto estaba en mitad de ninguna parte. Sin embargo, también es raro que, además de esos rejuntados que estamos viendo en las juntas, toda la superficie del paramento en todos estos acueductos se puede ver muy bien, está repicada. Es decir, además de no tener almohadillado, la planeidad de los sillares, incluso de todo el paramento, está formada a base de un repicado que todo indica que ha sido incluso posterior a la formación del pilar con los sillares. Desde luego, cuando observamos el interior de la fábrica, en la que ha sido rellenada con un hormigón que también tiene sillares incrustados en él, en muchos sitios se puede ver que es así, vemos que efectivamente hay un mortero de cal que está haciendo de unión entre los sillares más exteriores, no solamente en los paramentos verticales, sino como vemos aquí en esta parte inferior de un sillar, que sería el paramento horizontal de unión entre dos sillares. Es decir, hay argamasa entre los sillares, a pesar de que algunos están muy bien unidos a hueso y desde fuera no se ve, sin embargo en otros claramente se ve la unión con mortero, o al menos un rejuntado exterior posterior. Y como os decía, todo indica que es posterior precisamente el repicado que han hecho de todo el paramento, porque en algunas juntas se ve bastante bien cómo los golpes de pico pasan de un sillar al otro. Es decir, se ha realizado un repicado de todo el paramento con posterioridad a la factura del pilar. Y la pregunta es ¿por qué? Si estos señores realmente sabían hacer muy bien las fábricas ya desde el principio y no necesitaban tener que repicar la superficie porque les hubiera quedado mal. Me pregunto, ¿la caravista no eran los sillares en origen? Tal vez todo eso se enfoscó completamente con un mortero de cal y quedó un paramento completamente liso, como hemos visto en otro tipo de fábricas. Es decir, no es un opus quadratum caravista, sino que quedó en el interior de un enfoscado fino que se puso en toda la superficie. Por supuesto, hoy se ha caído, pues lo que ocurre con la erosión de 2000 años. Lo cierto es que hoy no queda ni rastro. Desde luego sí que hay muchísimas marcas propias de la manipulación de los sillares en el mundo clásico, como son los agujeros centrales para las tenazas de elevación y alguna otra que se puede ver. Y aquí se ven perfectamente en este paramento pues estos huecos para las tenazas de elevación. Pero la presencia de ese mortero de unión de los sillares, es decir, no se hace con una junta a hueso perfecta como se ha hecho en otros sillares caravista y sobre todo carecen de almohadillado, que también podría ser una característica de que no se pretendía dejar caravista toda esta fábrica. Y desde luego la presencia interior de todo este mortero de cal mezclado con sillares, que una especie de hormigón ciclópeo con sillares más o menos escuadrados,
rodados, que es el que forma el relleno interior de estos pilares, pues bueno, nos da una cierta singularidad. No por el interior, que el interior de las fábricas romanas, con estas juntas a veces muy anchas, como estáis viendo, llenas de mortero de cal, es habitual en muchas fábricas y en muchos otros sitios de esta época, pero sí por ese rejuntado de las uniones y ese repicado completo de la superficie. Eso no es habitual encontrarlo. Todo esto que os explico lo podéis ir viendo mientras os hablo. Veis también el interior de esos trozos de hormigón que sobresalen entre los sillares, cómo tienen cantos rodados cuarcíticos de varias clases, pero en todos los casos muy duros y con una cal muy rica. Es decir, no es un hormigón que se desmorone como los más pobres que hemos conocido en el mundo medieval. Es un hormigón trabajado con cierta gracia. Y bueno, poco más os puedo decir de estas fábricas, salvo que son efectivamente raras y que parece que hubiesen estado destinadas a tener en cara vista un enfoscado más que a dejarlas de esa forma. Porque ese repicado completo no le logro encontrar otro sentido. Y ya vamos a hacer, para quien no lo conozca, una excursión rápida por el interior del canal que hoy en día se puede andar y se puede transitar. Lo más interesante puede tener unos 2 kilómetros aproximadamente. En efecto, hay zonas donde el canal se ve perfectamente, donde incluso se ve que fuera de las arquerías también se ha llegado a acompañar el cajero con sillares hechos de fábrica de sillares. Todavía se puede pasar andando por encima de este grupo de arquerías del barranco que se llama de la Cueva del Gato, por supuesto para gente que no tenga miedo a las alturas, ni vértigos, ni nada de eso, porque no es un camino muy ancho y la caída es tan espectacular como el propio acueducto. Pasadas las arquerías, se dirige ya directamente hacia lo que ha dado nombre a todo este acueducto, la Peña Cortada. Ahí veis cómo desde el aire se veía que tiene una magnitud impresionante, una altura enorme, casi de 20 metros, y como desde abajo la sensación es exactamente la misma. Han dejado, es verdad, en el centro un trocito sin picar, precisamente para que haga de contrafuerte, porque con estos tallos de esta altura podría haber llegado con el tiempo a desprenderse toda la parte exterior que mira al barranco, de forma que han dejado esa unión con una pequeña galería que sirva de refuerzo. Probablemente la naturaleza de la roca no era suficientemente confiable para los técnicos que hicieron esto para haber dejado todo una galería continua de este tipo y atravesar este morro de roca. Prefirieron atrincherar todo el canal para evitar desprendimientos y dejar solo este tramo de refuerzo. Y desde luego el tramo de refuerzo vemos que ya ha creado una fisura en todo el lateral, se ve muy bien desde el otro lado, luego lo vemos, que está provocado precisamente por las distensiones que ya se han creado en el momento que se atrinchera, que se corta la roca de esta manera, la tendencia a separarse, la tendencia natural, tanto por la falta de unión como por cualquier movimiento del terreno, pues es evidente. Esto en un futuro geológico lo que ocurrirá seguramente es que toda la parte junto al barranco acabará desprendiéndose, porque la intervención antrópica es la que ha provocado esta discontinuidad en la roca y esta debilidad por la que acabará sucumbiendo. Bueno, vamos a continuar, canal adelante. Ya veis que estamos ya en la zona de escarpes, encima del barranco. Es el mismo barranco de Alcotas, de las arquerías destruidas. El barranco de la Cueva del Gato, donde está estas grandes que están enteras prácticamente, es un afluente de este, del barranco de Alcotas. Y mientras tanto seguimos andando y podéis ver perfectamente pues, que hay tramos que están ya en voladizo, que se han quedado completamente descubiertos y tramos que todavía conservan la galería. Ya os he dicho al principio que es muy probable que muchos de estos tramos que están descubiertos en origen estaban cubiertos, al igual que este. Lo que ocurre que la erosión ha hecho que los desprendimientos del escarpe hayan dejado una enorme longitud al descubierto. En algunos tramos se nota que el picado en transversal al canal está delatando que allí por lo menos hubo un antiguo pozo de registro, que es el que ha quedado marcado en la excavación del canal, pero estos tramos, estas formas de ventana que estamos viendo ahora según andamos, con seguridad estaban perfectamente cubiertas hace 2000 años. Los sucesivos desprendimientos son los que la han dejado al aire libre. Aquí veis una ventana lateral ya, según avanzamos, que sí que es ya propia de la excavación del canal. Luego la comentamos, porque tiene también una cierta singularidad. Y continuamos deprisa para que podáis ver un poquito cómo es el canal, los tramos en galería, y bueno, pues que sí es muy bonito. Es un espectáculo andar por estos sitios, por supuesto. No hay vestigios de que este canal, en esta roca, haya tenido mortero de revestimiento de impermeabilización en ella. Ya hemos visto en otros capítulos, cuando hablábamos de los acueductos de Roma, que allí sí, en aquellas tobas calcáreas, en aquellos travertinos muy porosos y muy permeables, se dispuso de esta concreción calcárea. Esto no es una toba calcárea, sí los sillares de los puentes que hemos visto, pero esto es una roca caliza bastante
bastante impermeable, aunque tenga otros problemas. En ese sentido no habría necesitado el mortero de impermeabilización. Bueno, por la disposición de esos palets de madera en el suelo ya estáis viendo que está preparado para la visita. Hay zonas, ya veis, que efectivamente han quedado al aire. En origen estarían tapadas porque sabéis que una de las cosas fundamentales que en el mundo romano se hacía con el agua es llevarla cubierta desde el origen hasta el destino. Era fundamental para la conservación de la calidad del agua. Aunque hoy estén descubiertas, en parte por desprendimientos, en parte porque falta la cobertura original que pudieron tener, que pudieron ser empalizadas de madera, de cañizo, de cualquier otro tipo que evitase que entrase en el interior el agua de lluvia, por un lado, y cualquier arrastre de sólidos mismamente, porque las escorrentías de lluvia arrastran barro, arrastran tierras que hacen fracasar el canal, por supuesto. Normalmente, incluso en estas laderas tan difíciles, arriba en la parte superior se disponía de un canalillo pequeño que lo que hacía era hacer de cuneta de guarda y llevar las aguas fuera para evitar que entrasen en el canal. Todas estas cosas no siempre están estudiadas, porque se han centrado en lo evidente, en el interior del canal, es este el caso. Pero hay que averiguar cuál es el procedimiento que ellos utilizaron, al margen de los desprendimientos tremendos que ha habido y que han dejado ya al descubierto gran parte del canal, cuál es el procedimiento que utilizaron para dejarlo cubierto. Como ya os he dicho, en algunas zonas efectivamente se ven trocitos de muros, son originales, aunque estén más o menos reconstruidos, que reforzaban ese paramento que había desaparecido. Un acueducto de estas características, de esta carestía, de este precio, digámoslo así, no es concebible que esté hecho para una cosa menor, para una villa, un grupo de villas, o un regadío o alguna cosa de este tipo. No, porque para eso se utiliza agua no potable que tiene otras características en su canalización. Esto tiene que tener como destino un sitio importante y con cierta demanda, porque como veremos, los lugares posibles de captación tienen un caudal impresionante. Y quiero que sigáis fijándoos que gran parte de todo este canal que estáis viendo descubierto, tanto aquí como otros que se parecen muchísimo a este, en origen estaban cubiertos, y que hoy los deslizamientos de la ladera y la erosión de la propia ladera, 2000 años son muchos para este tipo de roca, han hecho que quede al descubierto y que haya deslizado hacia abajo la mayoría de los sitios. Bueno, y como las características del canal y lo que podemos ver en él hoy en día es relativamente repetitivo, canal al descubierto que ha perdido la bóveda donde la ladera ya se ha desprendido, que es en la mayoría de los sitios. Esto pasa con muchos acueductos de estas características que podemos recorrer hoy en día, por ejemplo el de Albarracín-Cella, al que ya he dedicado un capítulo atrás, etcétera, donde también allí expliqué este problema y esta característica de estos acueductos. Y bueno, pues gracias a la labor que en los últimos años han hecho el grupo arqueológico que está trabajando allí, dirigido por Juanjo Ruiz y José Luis Jiménez de la Universidad de Valencia, pues como veis ya han ido excavando y descubriendo nuevos sitios, pero de verdad que queda muchísimo por hacer hacia aguas abajo y hacia aguas arriba para acabar de desentrañar este misterio de un acueducto que no tenemos todavía claro a dónde va a ir a parar, cuál sería el destino e incluso cuál sería el origen. No digo que sea fácil, pero sí que es posible hacerlo. Y ahora nos vamos a parar, ahora que estamos yendo hacia aguas arriba por el canal, en este registro lateral que hemos visto cuando bajábamos por el canal. Una de las características que me llamaron la atención de este registro lateral es el escasísimo calado de apenas 16-17 centímetros que tiene esa ventana. Significa que a pesar de que en esta zona el canal es ancho, estaban dando ese calado máximo al caudal del acueducto. ¿Qué significa esto? Pues primero que eso sería un aliviadero. Todo lo que aumente de esa altura va a aliviar por esa ventana, sí o sí. Segundo, que al ser el calado tan pequeñito es probable que nos encontremos en una zona excavada en roca, como es este canal, con una pendiente relativamente elevada. Por ejemplo, el 1 por 1000, que sería una pendiente exageradísima ya para este tipo de canales. Eso hace que el calado baje, porque aumenta enormemente la velocidad. Os lo comento rápidamente, para los que no seáis de ciencias, no aburriros mucho con este asunto, que lo único que permanece constante en un canal es el caudal. En las formulaciones hidráulicas, caudal es igual a velocidad por sección, metros cúbicos por segundo, es decir, metros segundo por metros cuadrado. La velocidad aumenta según las fórmulas que manejamos enormemente, sobre todo condicionada por la pendiente, en cuyo caso, al aumentar la velocidad, disminuye enormemente la sección porque el caudal tiene que ser constante. Y de ahí que el perfil longitudinal de un acueducto en todos sus tramos sea tan importante para poder dilucidar estas cosas. Y esto, desgraciadamente, no se hace porque no intervienen técnicos cualificados que conozcan estos datos. En fin, si nos asomamos al exterior, vemos además una serie de agujeros verticales tallados en la roca y otros tipos de entalles que no tienen una gran explicación, que a mí me parece que son para sujetar dos rollizos de madera en vertical y un tablero que partía justo de la cota del aliviadero, de forma que cuando aliviaba el agua por ahí no cayese directamente en la roca y provocase erosiones y grandes daños, sino que saltase en forma de trampolín al vacío en el barranco. Por supuesto, todo
todo eso ha desaparecido, pero es la interpretación que yo encuentro de esos dos agujeros, que lo podéis ver cualquiera de vosotros cuando vayáis por allí. Y como os decía, en estos equipos de investigación que se forman para los acueductos de la antigüedad y en general para todas las obras de ingeniería de la antigüedad, es fundamental que se cuente con técnicos cualificados, modernos. Y os voy a dar un dato únicamente. La única disciplina que estudia el manejo del agua para el abastecimiento a las poblaciones humanas es la ingeniería civil, hoy. La única. Por lo tanto, cuando las administraciones promocionan un proyecto de investigación con un equipo de investigación y estas cosas que suenan tan maravillosas, ¿no?, que luego a veces no conducen a muchos sitios, deben de integrar forzosamente a un ingeniero civil, además de poner lo que ustedes quieran, un físico nuclear, un neurocirujano, un historiador, lo que ustedes quieran, pero de esto no sabrán nada. Y los avances en este tipo de investigaciones pues serán las mismas que ha habido en los últimos 17 siglos, que seguimos sin conocer los acueductos prácticamente a ninguna ciudad romana. Pongan un ingeniero civil en sus vidas, que además no seré yo, porque yo estoy en otra guerra, pero de verdad que algunos sí que aprenden lo que les enseñan en las escuelas universitarias y les pueden ser muy útiles para avanzar en este tipo de investigaciones. Bueno, aquí veis una zona de refuerzo con sillares, efectivamente, en la cara exterior de esta galería que lo fue y que hoy ya no es porque se ha desprendido. Seguramente era una zona que ya quedaba cerca del escarpe o que acabó quedando cerca del escarpe por otro desprendimiento y hubo que impermeabilizar con estos muros de refuerzo de sillares. Continuamos hacia adelante ya para ir viendo los últimos detalles, nos metemos en el gran tallo, en la peña cortada propiamente dicha, y vamos a ver cómo es una roca muy declasada, lo estáis viendo en las paredes laterales a un lado y a otro, y cómo por supuesto toda la pared vertical que ha quedado en ese pequeño tunelcito, en ese contrafuerte que dejaron de refuerzo en la zona central, tiene una diaclasa de abajo a arriba que la mantiene ya rajada. Es lo propio al haber creado esta debilidad, como ya os he explicado, que eso acabe separándose, aunque sea dentro de otros 2000 o 3000 años, y acabe cayendo al barranco la mitad exterior. Pero de momento ahí ha aguantado perfectamente sus 2000 años. Ya veis que la naturaleza de la roca que está sobre el canal a ambos lados no es muy buena. Así que no es de extrañar que decidieran hacer la trinchera hasta arriba a arriesgarse a tener desprendimientos en la propia galería, que matasen a los trabajadores o que incluso arruinasen el canal en vida de este. Aquí, a lo que sería la entrada de esta trinchera, tenemos también una zona de fábrica que se ve perfectamente con una trincherita tallada al vacío, al barranco, a la zona aguas arriba de las arquerías del barranco de la Cueva del Gato. Evidentemente también es un aliviadero y por eso está tallado de esta forma. El agua que sobraba sobre el calado que necesitaban en ese punto, que depende, insisto, de la pendiente que tuviera el canal, aliviaba por ahí al barranco. Y aguas abajo de todo este espectacular canal, en efecto se conservan algunas pequeñas fábricas, de las que no he conseguido fotos de calidad, fábricas que están en la cota del canal y que no tienen ningún otro sentido más que haber sido parte de este canal, pero que sin embargo por su acabado todo indica que no estaban preparadas para estar en cara vista. Estamos hablando de unos sillares muy mal escuadrados, ripiados incluso con argamasa entre ellos, estos pequeños puentecillos o muros con los que saltaron algunos de los muchos barrancos que por la margen izquierda van desaguando en el principal que traemos. Y efectivamente, algunos de ellos incluso tienen un bocel de impermeabilización en el escasísimo mortero que ha quedado en la base, lo que le hace indudable como perteneciente a un acueducto de esta época, porque se corresponde al canal que hemos visto hasta ahora. Y ahora pues os hablo ya un poquito general de lo que es el gran acueducto, de lo que se sabe de él, de lo que no se sabe y de un pequeño ensayo que he hecho yo sobre un sistema de información geográfica. Eso que os marco en azul oscuro es el canal más o menos identificado, incluso parte lo hemos recorrido, del acueducto romano. Y más arriba, en un azul más clarito, es lo que llaman la acequia mayor de Chelva, que se está utilizando todavía hoy, revestida ya en este caso con hormigón y todas estas cosas, para riego de toda esa zona, de todo el término municipal de Chelva. Efectivamente, su nombre corresponde a lo que es la acequia mayor de Chelva. Encuentro dos problemas en esa acequia mayor de Chelva para pertenecer a este canal. Uno de ellos sería que no hay vestigios de antigüedad en ella, es decir, no es que sea del siglo XX, pero no hay vestigios de antigüedad del mundo clásico. Nada que no sea perteneciente a lo que es una acequia de riego. Toma desde toda la vida de este azuz que hay en el propio río Tueja. Evidentemente el agua que ya está en el río no es potable, ya veis cómo está todavía contaminada, se ve hoy en día de ese color, y a través de una pequeña trincherita excavada en la roca que no tiene vestigios de haber estado cubierta nunca, es decir, no tiene relación con el canal
que hemos visto, a partir de ahí ya en superficie, pues circula por lo que es una acequia revestida con sus tajaderas y tal, aunque en origen no estuviese revestida y se ven aquí todavía algunos muros, pues a partir de ahí, lógicamente, modernamente se ha revestido pues para evitar fugas, filtraciones, etcétera. Sin embargo, apenas unos metros más arriba está el nacimiento del río Tuejar, que es un manantial potentísimo de una calidad extraordinaria, que ya lo estáis viendo aquí, y de un caudal muy importante. Todo esto lo estáis viendo. Hombre, lógicamente, si los romanos tienen que coger agua de algún lado, lo cogen del manantial, no van a dejar que se contamine durante 1 kilómetro el agua y cogerlo abajo ya cuando está lleno de cañas, de fangos y de escorrentías de todo tipo y todo contaminado. Esto sería el nacimiento del río Tuejar, que para mí es el principal candidato de todas las urgencias y manantiales que hay en toda la comarca para abastecer el acueducto. Es cierto que está muy alto, es decir, ¿qué ocurría entre este manantial y el acueducto? Que en muy poquitos kilómetros tiene un salto importante, pues el acueducto tiene que tener en algún sitio un depósito de cabecera al que llegaban estas aguas puras, quién sabe si por tubería. Todo esto estaría por investigar, porque si ya os digo, la acequia mayor de Chelva no tiene vestigios de antigüedad, pues hay que hacer llegar este agua al acueducto de alguna otra forma. Y sobre todo, esta acequia mayor de Chelva tiene un problema geométrico para el funcionamiento de un canal muy importante, además de que no tenga vestigios de antigüedad y de que esté captando de agua no potable, y de que no esté cubierta absolutamente en ningún tramo de sus kilómetros de recorrido. Estudiando el asunto sobre un sistema de información geográfica con las elevaciones LIDAR de máxima precisión de 2 metros que tenemos hoy en día a disposición y con unas curvas de nivel de cierta precisión, como veis ahí en este tanteo que os muestro así por encima, pues nos encontramos que efectivamente ambos son 2 canales bien construidos, tanto el romano como la acequia mayor de Chelva. Ambos tienen aproximadamente una pendiente media inferior al 1 por 1000, es decir, al metro por cada kilómetro, de ese orden, que es lo que tiene que tener un canal, tanto la acequia para regar como el canal para abastecimiento. Si no queremos que se destruya por exceso de velocidad o se sedimente por falta de velocidad. Estas cosas ya las he explicado en otros vídeos. Pero sobre todo, donde se conoce el punto final de la acequia mayor de Chelva y donde se conoce el punto inicial, que se conoce el último vestigio aguas arriba de este acueducto, pues tenemos un salto de nivel espectacular, enorme, del orden de 30 metros. Entonces, eso no tiene sentido. Si uno hace un canal, lo hace ya perfectamente nivelado de principio a fin, y en mitad de la nada no deja un salto de 30 metros, no tiene sentido. Estamos hablando que son 2 canales con 2 funciones diferentes, son 2 canales diferentes completamente en el tiempo y en el espacio, porque el uno está mucho más elevado que el otro. Es decir, la acequia mayor de Chelva es una acequia, la mayor de Chelva, y sirve para el regadío. Quién sabe si es del siglo XVI, si es del siglo XVII, no lo sabemos. Es fundamental que se haga topografía en estos acueductos para poder avanzar. Y no me refiero solo a este, en todos los que hay en el Mediterráneo. En fin, que con un salto de 30 metros, tan cerquita apenas en 1,5 kilómetros, no tiene ninguna posibilidad de que estos 2 canales sean el mismo, además de las otras cosas que ya os he dicho. Y en definitiva, ¿cuál puede ser el destino de este canal? Bueno, por la cota en la que se desenvuelve, que es una cota en torno a los 500 metros sobre el nivel del mar, pues pueden ser muchos sitios, claro. Si uno quiere hacer un alarde, se lleva este agua a Sagunto, a Valencia o hasta Cartagena, donde queramos, ¿no? Pero eso no es ni lógico ni razonable. Entre otras cosas, porque Valencia, que la tenéis justamente aquí, está lejísimos de este acueducto y sobre todo tiene un grupo de surgencias en el norte, en lo que es la Sierra Calderona, que vamos, de cualquiera de ellas que están súper cerca de Valencia se puede surtir perfectamente. Incluso en el sur, en la Sierra de Chiva, también tiene un montón de surgencias y manantiales, no tiene que irse al punto más lejano de la sierra. Y de hecho ahí estáis viendo todos los grupos de surgencia, que son esos puntitos azul claro que estáis viendo, que están a disposición del público, los tienen las confederaciones hidrográficas y ahí están representadas las urgencias y los manantiales de la cuenca del Júcar, cosa que ya nos hace comprender que no es necesario traer el agua desde tanta distancia, en absoluto. Lo veis representado en ambos mapas, el de las curvas de nivel o en el isométrico que os he puesto antes. ¿Qué otra opción podría quedarnos? Pues tenemos un punto aquí en el medio, relativamente cerca de este acueducto, donde está la antigua ciudad de Edeta. Edeta tiene un establecimiento termal enorme, de más de 3.000 metros cuadrados. Las termas de Mura las llaman. Fue una ciudad romana con unas importantes necesidades de agua. Sí que es cierto que muy cerquita, al noreste de este yacimiento, que fue la ciudad romana de Edeta, hay una fuente potente de calidad, donde también se han encontrado restos de haber habido un tipo de culto a las ninfas en el mundo romano, que es la fuente de San Vicente, que por cota efectivamente podrían suministrar a estas termas y probablemente a casi todo el yacimiento de Edeta, en cuyo caso aumenta el misterio del acueducto del que acabamos de hablar. Yo creo que la existencia de esta
esta fuente no es óbice ni cortapisa, para que además tuviesen agua desde el exterior, un aporte mayor, porque Edeta, insisto, es una ciudad muy grande. Y cualquier punto situado por encima de esas termas ya no llegaría el agua de la fuente de San Vicente, que está justita para llegar a las termas y poco más. Así que quién sabe si la fuente de San Vicente tenía solo algunos usos y para la zona alta de una ciudad importante como fue Edeta se utilizó este acueducto. En todo caso, solo podemos estar suponiendo las cosas porque queda muchísimo por saber. Y desde luego queda de encontrar muchísimos kilómetros de canalización entre el punto final del acueducto que se conoce y esta ciudad, que es la más importante y la más cercana a ese acueducto, y que no tiene tantas posibilidades como las otras que hemos mencionado de suministrarse de acuíferos que estén por encima de la cota de la fuente de San Vicente, salvo que sea de este acueducto. En fin, que nos vamos a quedar con el misterio de este enigmático acueducto de Peña Cortada, que al margen de esto tiene un espectáculo y es un acueducto magnífico que os invito a que vayáis a visitar cuando tengáis un rato y que os fijéis en todos estos detalles que os he ido contando. Queda muchísimo por hacer. Nada más por hoy. Hasta otra vez, amigos.